Buenas, soy Axel Diera. Yo le reacciono el capítulo número 25 y final de Ao no Hako, o mejor conocido como La Caja Azul. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos un capítulo bastante triste, donde, bueno, comenzamos con las pequeñas ilusiones de una chica enamorada, viendo cómo pues esta se imagina ahí situaciones, bueno, con la persona ahí que le gusta y tal, teniendo pues una férrea y fuerte esperanza de que al final pues su chico amado terminará fijándose en ella, no importando pues el tiempo ahí que le cueste. Lamentablemente la realidad pues siempre es bastante cruel. Después de ver cómo pues esta Ayame intenta ahí hacer un empujoncito cuando tenemos pues ahí el evento ya de la fogata, vemos cómo pues aprovecha una de las idas de Taiki pues a el gimnasio pues para acercar a esta Hina hacia ese mismo lugar, donde realmente era un momento y un ambiente bastante romanticoso, hay que decirlo y tal, todo pues ahí bastante dispuesto, o sea, para que pues algo pudiera llegar a surgir normalmente. Lamentablemente, pues a pesar de estar pasando pues ahí un buen rato y tal, rememorando pues cosas y del pasadiño, y Hina nuevamente pues reafirmando sus sentimientos hacia Taiki, vemos como pues este termina aprovechando la oportunidad pues de dar un finiquite a todo esto, a pesar pues de el dolor, o sea, que le pues pueda llegar a provocar a la querida Hina pues en ese momento. La verdad pues es que era lo correcto. No era sano, la verdad, tampoco, pues lo que estaba ahí intentando hacer Hina y tal a la larga, o sea, especialmente, o sea, cuando ya Taiki ha demostrado en más de una ocasión, o sea, de que su mente solo tiene pues ahí a Shinatsu, lamentablemente, y aunque uno pues se pregunte por qué, así son las cosas, la gente pues se enamora ahí pues de, de alguna persona y pues no puedes hacer nada pues para que esa persona se cambie pues ahí su perspectiva. Muy duro, la verdad, o sea, por parte de Gina, viendo cómo pues al final incluso podríamos decir que se termina arrastrando un poco, implorando ahí de que no, te esperaré y bla, bla. Yo lo entiendo, o sea, la verdad es que es duro, o sea, imagínate tener ahí una ilusión con una persona y tal, o sea, especialmente, o sea, cuando es tu primera ilusión, y que este, o sea, definitivamente, pues te ponga ahí un corte y tal, es duro, la verdad. Ya después, les digo, después de probablemente varios rechazos, uno aprenda ya a sobrellevar, pues de mejor manera estas situaciones, o quién sabe, al final termine empeorando la situación, pero bueno, ya depende ahí de cada, cómo lo haya tomado, pues cada persona. Eh, por suerte Gina pues es bastante bonita y obviamente pues va a tener bastantes más pretendientes por ahí y tal. Pero bueno, no es el asunto aquí. Al final, bueno, Taiki pues hace lo correcto, o sea, cortar por ahí por lo sano y no alargar pues esto muchísimo más, sabiendo, o sea, que realmente jamás va a poder corresponder los sentimientos de Gina. Y si lo hiciera pues no sería una relación pues sana. Así que pues una destrozada y descorazonada Gina pues termina ahí corriendo en lágrimas, topándose pues con esta Yame, quien ve, bueno, su ilusión ahí de haber formado una pareja pues también igual de destruida. Dejándonos pues ahí con el corazón igualmente roto, la verdad. La verdad es que ver a Gina llorando y tal, el llanto es durillo, o sea, la sello hizo un gran trabajo en el llanto. Pero bueno, ya es momento de continuar a ver cómo pues terminará siendo, bueno, cerrando pues esta situación y que le deparará pues el camino a nuestra dulce inocente Hina y bueno, a Shinatsu y al Taiki. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Y nuestra caja azul ha cerrado
por el momento, ya que se nos ha confirmado aparentemente una segunda temporada. Y la verdad es que no sé si con esto, o sea, ya podrían finiquitar la historia como tal, o sea, si el manga pues ya habrá terminado, todavía pues continúe. Y si es así, al menos pues tener ahí una tercera temporada también pues para cerrar la historia, si es que con eso pues termina. Ya que, o sea, a mí me gusta realmente de cuando las historias pues están adaptadas en su totalidad. Y afortunadamente estamos empezando a entrar en una época donde, bueno, si se les quiere pues dar ahí un final dentro pues de las adaptaciones. Así que bastante bien la verdad, a pesar de que tengo ahí mis problemas, o sea, con esta historia, debo decir, o sea, que pues sigue siendo entretenida, pues de llegar a ver. Pero bueno, hablando del final, pues de al menos de esta temporada, ha estado bastante bien. Nos han dejado pues ahí una pauta, una gran guerrera pues ahí caída en el campo de batalla. Pero afortunadamente viendo cómo pues ha surgido ahí una compañera pues que la terminará ayudando. A salir pues de todo este dilema. Así que muy interesante la verdad ahora pues que está esta dinámica entre Hina y pues la queridísima Ayumi. Pero bueno, ya hablando un poquito pues más centrado en el episodio, vemos como pues obviamente la situación pues está un poquito pues ahí incomodilla entre Taiki y Hina después de que bueno esta fuera rechazada. Vemos como pues se encontró con Ayumi, como pues esta obviamente pues no sabe cómo pues ahí consolar a esta chica pues ya que pues a ella jamás le han roto el corazón. Pero me gustó su tierno intento, o sea, de al menos pues darle el apoyo, o sea, cuando le sacó todos los pañuelitos y tal, o sea, se me hizo bastante dulce. Y hay que decirlo, o sea, que el personaje de esta chica, o sea, me ha impresionado pues un montón, pero bueno, ya terminaré hablando un poquito pues de eso más adelante. Ya después, obviamente, bueno, vemos como pues Ayumi se encuentra pues bastante conflictuada pues de no entender exactamente pues qué fue lo que pasó, especialmente porque se siente un poquito culpable al haber ella pues sido la que propició el escenario pues de esta tragedia. Y les digo, yo no culpo a la chica y tal, ella pues a su manera intentó ayudar en las cosas y como les digo, a pesar de que sí ella pudo haber eh, eh, propiciado, o sea, el desastre y tal, era algo, o sea, que tarde o temprano pues iba a suscitarse y era mejor, o sea, que se diera más temprano que tarde para que Hina pues lograra pues empezar ahí a lograr pues empezar a reponerse de tal y poder pues seguir ahí adelante. Justamente, bueno, vemos cómo pues el amigo de Taiki se termina pues percatando de toda esta situación, vemos cómo pues termina ahí hablando con esta Yumi y vemos como pues él termina pues ahí comentándole pues a esta chica el hecho de que bueno ellos no pueden llegar a hacer nada ya que pues esto prácticamente pues es la decisión de Taiki, es el único pues obviamente o sea que puede ahí saber bueno cómo pues seguirán ahí desarrollándose las cositas pues entre él y Hina y bueno ellos solo pues pueden llegar a observar. Aparte, bueno, no me gustó cómo pues se refiere al hecho de que wow, eran más cercanos como de amigos que de, o sea, que como pareja y tal. Y es como que, ¿de qué rayos estás hablando? ¿De qué rayos estás hablando? O sea, no, o sea, entiendo la idea, pero no la comparto, la verdad, para absolutamente nada. Eh, pero, en fin, es el hecho de que para mí una cercanía, o sea, más profunda, ya indica algo más que una amistad. Por eso para mí ese concepto de ser, o sea, de tener una relación más íntima siendo amigos, o sea, que de pareja y tal, no me computa dentro de todo. Les digo, entiendo más o menos a qué se refiere, pero o sea, no me cuadra pues dentro de el esquemilla. Justamente, bueno, ya después de
de esta situación vemos como pues nuestra querida Yumi intenta pues ahí hacer que bueno, Hina pues logre o sea, termine pues ahí distrayéndose de las cosas. Vemos como pues la invita ahí a los juegos y tal, muy mona. La verdad es que me ha gustado mucho la relación, o sea, que empieza a formarse entre ambas y espero, o sea, que al final se terminen convirtiendo pues en las bestu amigas. La verdad para mí pues sería un puntazo, ya que sin lugar a dudas tanto Hina, o sea, como Ayumi se han convertido en mis personajes favoritos dentro de esta historia. Y es que rebosan, como digo, de bastante carisma. Y les digo, son las que terminan justamente dándole color a esta historia. Increíblemente, o sea, fuera o sea, de la pareja protagónica, que es la que debería pues darle el sentimiento a esta historia. Yo lo siento mucho, la verdad, sí hay fans de la pareja de Taiki y Shinatsu, pero para mí es lo más flojo de esta historia. Y eso es algo muy negativo cuando tu historia, cuando es tu pareja principal de la que estamos pues ahí hablando. O sea, cuando realmente te interesa absolutamente todo lo demás, excepto el romance ahí de tu pareja principal. Pero bueno. Ya después de esto, o sea, bueno, vemos cómo pues termina apareciendo uno de los ex de esta Yumi. Y justamente vemos cómo pues empieza ahí a hablar pues tonterías acerca pues ahí de nuestra queridísima chica. Y aquí más o menos nos vamos enterando de básicamente o sea, cuál es la situación pues con la queridísima Ayumi. Y es que va a ser y va a acontecer de que aparentemente sí tenía buenos motivos para terminar con sus o sea, con sus parejas y tal. De hecho todavía no sé si ella es la que termina la relación o son la pareja la que termina la relación. Aquí como que te dan a entender que es la misma Yumi, o sea, quien termina las relaciones. Pero va a acontecer, o sea, que al final nuestra chica siempre fue la que estaba del lado correcto y tenía motivos de sobra, o sea, para eh, terminar ahí con, o sea, o sea, con sus pretendientes, ya que como vemos, este tipo era bastante cabronazo, como digamos a ver, o sea, viendo cómo pues, bueno, ahí menciona cómo pues terminaba siendo un poquito, no lo dice así, pero se da a entender, o sea, que era un poquito cabronazo, o sea, con sus subordinados y tal, y ella simplemente pues le hacía ver, oye, no te pases de tal. Pero sí, interesante la verdad, hace que bueno, o sea, si ya me gusta el personaje pues de Ayumi, o sea, poco a poco va creciendo más, más y más en mi corazoncito, la verdad. Y les digo, o sea, me va agradando bastante el personaje, junto pues a nuestra querida Hina. Y por eso les digo, o sea, me gusta mucho la amistad que va surgiendo pues entre ambas. Pero bueno, ya al final, bueno, vemos como pues Ayumi va a terminar, bueno, termina confrontando a Taiki, queriendo obviamente pues entender por qué, teniendo pues ahí una amistad tan cercana o sea, entre ambos y tal, siendo amigos que se conocían y tal, y llevándose tan bien y tal, y teniendo, o sea, una persona, o sea, que te quiere, o sea, con tanto fervor y tal, ¿por qué rechazarla? Y tal, o sea, es algo que hasta, o sea, todos nos estamos ahí preguntando como tal. Y me gusta, o sea, cómo pues le plantea ahí la idea, o sea, o sea, la persona que te gusta ha de ser súper o sea, súper asombrosa, o sea, como pues para haber rechazado a alguien como Hina. Aunque también me gustó pues ahí el detalle de cómo, o sea, de este Taiki, o sea, cómo menciona de que habla, o sea, sí, a mí Hina me parece una persona también asombrosa, pero que me gusta más Sinatra. O sea, me gusta ese detalle, o sea, porque te hace ver, o sea, que al final le puedo echar mucha tierra a Taiki, me puedo putear con él, me puedo burlar y tal, me puedo molestar y sulfurar y tal, pero Taiki, o sea, tiene la mente bien enfocada dentro de todo, o sea, quiere a Hina y tal, la respeta, o sea, también la admira y la tiene pues ahí, eh, digamos, en un mismo nivel. Podríamos decir que Shinatsu, la única diferencia es que, o sea, están al mismo nivel,
Pero, o sea, Shinatsu está en otra categoría, mientras Hina pues se encuentra en otra, pero ambas pues están ahí eh, básicamente pues en el mismo cuadro, podríamos llegar a decirlo. Les digo, me gusta ese detalle porque no es que realmente Taiki no considere pues a Hina una mala pretendiente o que pues no amerite, o sea, que él la hubiera elegido, pero como les menciono, o sea, su corazón pues ya está enfocado en una persona. Y nos podemos enojar, les digo, nos podemos dar pataletas y hacer berrinche y tal, pero así es la situación, así es como funciona pues el amor. A veces, o sea, muchas veces injusto, muchas veces pues ahí bastante bonito cuando logra salir, cuando logra salir bien. Pero bueno, también mostrando pues ahí el carácter de Ayumi, o sea, cuando menciona ahí de que que se jodan todos los demás, me vale, o sea, yo voy a dar mi opinión, yo voy a entrometerme, o sea, en toda esta cuestión, ya que pues necesito pues ahí entender, o sea, qué es lo que terminó pues pasando aquí. Y me gusta, o sea, porque lo mencioné en el capítulo anterior que esperaba que esta situación le diera una nueva perspectiva con respecto al amor a las relaciones, pues a esta chica. Y parece ser que sí, poco a poco, pues le va, o sea, se va formando pues algo ahí. Me parece interesante, o sea, que, bueno, es como el amigo de Taiki, o sea, que está ahí observando desde el fondo, pero... La gran diferencia es que a diferencia pues del amigo, o sea que siempre como hemos visto se limita a observar, esta Ayumi va aparentemente pues a actuar dentro de la situación y eso me gusta la verdad porque hacía falta un personaje, o sea que se involucrara y que o sea, actuar activamente pues dentro de todas estas cuestiones, o sea, que parecen pues bastante estancadas. Aunque bueno, con esto de la cita de Taiki, pues parece que, bueno, cita, parece que las cosas pues comienzan ahí a avanzar pues un poco y era menos, o sea, si ya vas a pisotear a Hina, o sea, al menos que o sea, su caída pues no sea en vano. Pero bueno, también interesante, no sé si es idea mía o mi mente, mi mente de chipeador, que puede que termine habiendo algo entre el amigo de Taiki y esta Ayumi. O sea, me parece curioso, pero lo vería, la verdad. Bueno, no sé si lo vería, pero sería interesante más bien, sería interesante ver, o sea, cómo pues evolucionaría eso, tomando en cuenta, o sea, de que nuestro muchacho pues tiene ahí un amor ya no correspondido. Y no sé si para Yumi, o sea, tener o sea, de pretendiente a este chico pues ayude, viendo cómo pues es muy reservado, o sea, con respecto pues a bastantes cosas, pero les digo, o sea, sería una dinámica interesante pues de llegar a ver también. Pero bueno, ya después de todo esto tenemos pues ahí también toda esta cuestión pues de la cita de este Taiki bueno, les digo cita entre comillas de Shinatsu, cuando este finalmente se dispone pues ahí a entrar en la acción. Así que pues por esa parte bastante bien. De hecho pues justamente terminamos pues la temporada con el inicio, bueno, con el vistazo pues apenas al comienzo pues de esa salida entre nuestros muchachos. Luego también tenemos, bueno, toda esta parte, o sea, de Haru y tal, con lo del deporte y tal, bueno, que pues termina siendo ya al final pues un extra dentro de tal, el hecho de por qué no terminaba pues aceptando los retos de Taiki pues hasta ese momento. Y con ello pues terminamos esta parte de la historia. Como terminó, o sea, si no supiera que hay una segunda temporada, hay que decir, o sea, que al menos en el cierre dentro de todo encaja, pero que precisamente, o sea, termine, o sea, con el inicio entre comillas, cita entre Taiki y Shinatsu, sí me parece feo, les digo, o sea, si no fuera porque hay una segunda temporada, o sea, sí me hubiera parecido muy feo haberlo cortado
ahí hubiera hecho, o sea, que todo lo de la cita se lo hubieran guardado y tal, porque sí es como que lo deja bastante abierto. Sí, obviamente va a terminar de manera abierta, pero de esa manera, o sea, se siente más abierto, o sea, que cerrado, la verdad. Pero en fin, les digo, dentro de todo, pues ha sido un buen desenlace, pues para esta primera parte. Les digo, cerrando al menos todo este aspecto de lo de nuestra querida Gina. Obviamente todavía falta, pues, ver el recobramiento de ella. Y bueno, seguir viendo, pues, qué es lo que le deparará, pues, el camino a este Taiki y Shinatsu. Ahora, ya hablando del final, hablemos un poquito pues de toda la historia en general. Y debo decir, como dije, es entretenido, pero veo bastantes problemas pues con esta historia. Como les digo, la pareja principal no me gusta. O sea, les digo, o sea, llamarlo con este término y tal, porque yo respeto, o sea, todos los tipos de parejas y romances, le digo, algunas más calmadas, que van a su ritmo y tal. O sea, pero hay que decir, o sea, que esta pareja es muy desesperante. Es muy simple, muy sin chispa, creo que es la palabra. O sea, no hay nada de chispa dentro de esta pareja. O sea, no me transmiten absolutamente nada. Le digo, o sea, tienen ahí sus momentos bonitos y tal, pero es que por el momento, ya el concepto del momento es bonito. No porque realmente, o sea, la pareja como tal te transmita ese sentimiento. Y eso es lo que al final les digo, si esto hubiera terminado con la primera parte de la temporada, o sea, con lo que nos habían mostrado, o sea, con todo esto, estos giros y tal, como que queriendo medio meter drama, pero al final no, y todo este asunto con el estira y afloja, o sea, con Shinatsu y tal, de haber quedado, les digo, en esa primera parte, la verdad es que no, o sea, este anime, o sea, por muy bonita animación, o sea, que tenga y muy bonito los colores y tal, al menos en prospecto de romances así hubiera quedado bastante a deber. Pero afortunadamente tenemos este segundo esta segunda parte, o sea, de la temporada, donde gracias justamente a Hina y gracias muchísimo más, ahora que se incluye esta Ayumi, que la historia, como les digo, empieza a cobrar realmente chispa, que empieza a cobrar realmente color. Y como les digo, o sea, son personajes que me interesa ver y conocer más y cómo pues van a evolucionar sus historias, que realmente les digo de la pareja o sea, que la pareja principal. Y yo les digo, o sea, de hecho ahorita estoy más interesado cómo va a ser el desarrollo y el cambio con respecto al concepto del amor que tiene Ayumi ahora con todo esto, que realmente seguir viendo lo de Shinatsu y Taiki. Al final de cuentas, como les digo, desde capítulo 1, o sea, sabemos que ellos van a terminar juntos, no hay manera y tal, o sea, es algo bastante obvio, o sea, no importa cómo lo quiera marear el autor, no importa qué giros pues quiera dar y tal, o sea, no importa, o sea, qué drama o qué tal y cual, o sea, simplemente pues uno ahí espera a ver cuándo lo confirma, o sea, cuándo lo o sea, cuándo va a terminar de confirmar pues todo esto, les digo, o sea, y al final, gracias a eso, se termina siendo pues ya una historia que no te interesa pues terminar sabiendo mucho y les digo, o sea, sí, ahora con Gina, o sea, cómo pues va a encontrar la manera, o sea, de volver a ponerse en pie, o sea, porque vemos que todavía no ha logrado y obviamente, o sea, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana de que, de repente ya lo superé y tal, no, esto es un proceso, o sea, que puede llegar a ser incluso largo, puede ser rápido también, pero bueno, ahí depende de la persona e incluso pues de las circunstancias, pues ahí que le terminan rodeando. Y como les digo, también me interesa más, o sea, el ver cómo pues va a terminar creciendo todo este concepto del amor pues dentro de nuestra querida Ayumi. Que sin lugar a dudas, como les digo, Hina y Ayumi pues son los personajes más coloridos y que más me han gustado, o sea, en cuanto pues ahí su desarrollo como tal, o sea, tiene carisma,
O sea, tienen carisma, o sea, Hina ahí con su vibra radiante, su manera tan juguetona y picarona, o sea, de tal. Yayumi también, o sea, su manera tan asertiva, tan, ¿cómo se dice? Sincera, honesta, o sea, que termina siendo, o sea, yo la verdad, o sea, que con Ayumi, o sea, tengo que decir, o sea, que es un personaje, o sea, que me terminó impresionando, o sea, que yo la tenía, o sea, cuando la presentaron y ahí como que, jajaja, yo salgo con muchos, pensé que iba a ser la clase de personaje ahí que simplemente jugaba, o sea, con sus parejas y tal, pero no, o sea, me gustó saber, o sea, que es una persona, es una linda persona, la verdad, la Yumi es muy dulce, es muy tierna y tal, me agrada bastante, les digo, tiene pues ahí también su carisma, que simplemente, o sea, que estaba pues ahí chavala y no sabía lo que hacía y ahora, les digo, ahora que se ha topado, o sea, con este muro, me gusta, o sea, como pues ahora, o sea, va a terminar probablemente tomándose un poquito pues más en serio esta cuestión de el romance. Y quién sabe si les digo si al final le termina ahí cayendo un verdadero romance pues ahí a esta chica. Luego tenemos, les digo, bueno, hablando de la pareja principal, es que les digo, creo que mi problema es que esta historia va con la temática, o sea, que nunca me ha gustado o sea, de los romances. O sea, con este tipo de romances, o sea, que es el que menos me termina gustando. Y es el de la admiración. Es el de, wow, esa persona es increíble y tal, tengo que esforzarme, o sea, para poder alcanzarla y ser como, o sea, y estar a su nivel. Ese tipo de romances nunca me han gustado, la verdad. O sea, porque generalmente la heroína principal precisamente termina siendo como Shinatsu, y Shinatsu es el tipo de heroína, o sea, que menos me gusta, o sea, es el tipo de tal, o sea, que está enfocada en una cosa y que su mente gira en todo eso, y entonces, o sea, cuando empieza a experimentar ahí, y que todo el mundo idolatra por alguna razón, y cuando comienza ahí alguien a desarrollar sentimientos, o sea, por otra persona, dice, no, tengo que enfocarme en tal, o sea, cuando no hay necesidad, o sea, de elegir ni una cosa ni la otra, y empieza a crear todo un apocalipsis, o sea, por este tipo de cuestiones, o sea, cuando es tan sencillo, la verdad, responder y ser fiel a lo que uno siente y simplemente dan mareos, y a pesar, o sea, de que el prota termina teniendo ahí miles de pretendientes, o sea, muchísimo mejores y muchísimo más directas y que no temen ahí eh, a realmente, o sea, ir, o sea, a esforzarse, o sea, por su amor. No, el prota al final se termina fijando, pues, en esta chica, o sea, que al final, o sea, el que todo este tiempo le estuvo dando vueltas a todo el asunto. Y eso es lo que me molesta mucho, la verdad, de este tipo de romances. Por eso, la verdad, en la pareja, pues, de Taiki y tal, eh, o sea, para mí es una dinámica más de admiración. O sea, más de admiración. O sea, que Taiki pues termina admirando a Shinatsu más como tal. Pero, o sea, sí entiendo que al final de cuentas, o sea, el amor de Taiki es real y ya nos lo han mostrado muchas veces. Pero les digo, por el tipo de dinámica, o sea, que manejan, no me termina ahí de encajar tampoco, pues, de el todo. Aún así, o sea, dentro de sus papeles y dentro de sus personajes, o sea, Taiki pues está bastante bien. Le digo, puedo enojarme con Taiki, pero es fiel a lo que siente y es directo ahí en lo que está persiguiendo y no puedo llegar a quejarme con respecto a eso. Con quien sí me puedo quejar es precisamente Shinatsu. Como digo, le da muchas vueltas a las cosas y lo terminamos viendo mucho en la primera parte de la historia y hasta este punto sigue jugando ahí a dejar que las cosas fluyan, no hace nada, o sea, por tal, y cual ni siquiera, o sea, se nota pues ahí un mínimo de atismo a querer cambiar algo y tal, y al final, les digo, eso es lo que termina pues frustrando bastante. Bueno, tuvimos el intento, o sea, con la cita, bueno, con la salida ahí en el festival y tal,
Es el único mérito, o sea, que le puedo llegar a dar a la chica, pero quitando eso, pues no, lo siento. Y les digo, me jode porque les digo, ha tenido momentos bastante bonitos, o sea, con Taiki y tal, pero les digo, es más el momento, o sea, que realmente la pareja, o sea, te termine transmitiendo algo. A diferencia, o sea, de Hina, o sea, que Hina pues sí ha transmitido mucho, o sea, con sus escenas y tal. De hecho, para mí los mejores episodios, o sea, de este anime han sido protagonizados por Hina. Número uno, o sea, cuando Hina descubre sus sentimientos ahí por Taiki. Número dos, la parte, o sea, del festival, o sea, con Taiki. Al menos la parte, o sea, con Hina. Número tres, la declaración de Hina. Y número cuatro, el rechazo de Hina. Les digo, los mejores capítulos, o sea, han sido protagonizados por nada más que nuestra queridísima Hina. Eh, y sé que parezco fanboy de Hina y tal. Lamento si sueno así, pero es que es mi sentir. El hecho de que para mí, o sea, Hina es un personaje pues mejor ahí desarrollado y tal. Que Chinatsu, o sea, también es un buen personaje dentro de su ámbito, pero no sirve para un romance. Y lamentablemente, o sea, la historia de esto es un romance. Así que un romance con Spokon, pero romance al fin y al cabo. Pero en fin. Ya habiendo terminado, o sea, con bueno, los personajes del elenco, podríamos decir principal, podemos hablar un poquito pues de los secundarios, que básicamente tendríamos a Haryu Senpai con su novia y tal, que me han agradado. Son el tipo de personajes, o sea, que son un poquito castrosos, o sea, por su manera de ser, pero que al final, o sea, terminan cayendo bastante bien, la verdad. Y bueno, la relación, la historia, o sea, de su relación, como comenzó, es bonita, la verdad. También fue un buen capítulo ese, o sea, como tal. Y me gustó el hecho de que esta Karen pues no fuera también la persona pesada. O sea, la verdad es que mi temor, o sea, justamente, o sea, con esos dos personajes, o sea, tanto de Karen como de su hermana, era, o sea, que fueran a ser personajes ahí bastante pesados. Pero al final, digo, me sorprendieron ambas hermanas, o sea, que son personajes bastante carismáticos y que uno pues puede ahí también encariñarse bastante con estos mismos. Pero sí, o sea, bastante bien, la verdad, Harius siendo pues ahí como ese tope, o sea que este Taiki debe pues ahí superar para empezar ahí a lograr avanzar ahora sí a pasos más grandes, pero que todavía pues está ahí obstaculizándolos, o sea, me parece pues bastante bien. Y bueno, luego también tenemos aquí al amigo de Taiki, como les digo. O sea, para mí creo que ya entendí cuál es mi problema con el amigo de Taiki en un principio. Y aquí lo han dejado bastante más en claro. La manera pasiva, o sea, en que actúa. Es cierto que termina ahí como que hablando un poquito con Taiki y tal, pero realmente, o sea, el amigo no termina interfiriendo mucho, o sea, dentro de las cosas. Y por eso a veces creo que no me terminaba pues de agradar pues este chico, la verdad. O sea, por su manera de simplemente pues ser un observador, pudiendo llegar pues a interferir como lo termina pues haciendo a Yumi dentro de, de la historia. Aún así, les digo, ha tenido pues sus momentos y tal. Por ejemplo, o sea, la manera, o sea, su debate ahí con Ayumi me parece bastante bien. La manera, o sea, en que ha logrado salvadas para nuestro querido Taiki también pues bastante bien. Me agrada, la verdad, pues ahí como pues compañero de apoyo, a pesar de que tampoco pues es que termine ahí interaccionando bastante. Luego tenemos pues el montón de personajes más, el de básquetbol este nuevo, o sea, que introdujeron, que bueno, no sé si terminarán haciendo algo más adelante, o sea, con este personaje. El rival de nuestro querido Taiki, que bueno, obviamente no tiene que por qué aparecer mucho, o sea, porque pues no, no tiene pues ahí ese, o sea, todavía pues no llegamos a esa parte ahí de la historia, o sea, donde se tenga que dar la rivalidad, pero bueno,
también ahí es un personaje, es el siguiente obstáculo después de Haryu, o sea que veo que tenga que afrontar nuestro querido Taiki. Y ya después de ahí, bueno, ya no hay personajes pues relevantes realmente pues para la historia. Digo, los pocos personajes que hay, la verdad es que me ha gustado, o sea, que hayan terminado sirviendo bien como pues personajes de apoyo pues dentro de la historia. Ahora, hablando un poquito pues del lado Spokon, creo que aquí también es donde termina habiendo pues un poquito de conflicto dentro de tal, porque al no estar centrado completamente al Spokon, y esto se nota pues bastante, es como que esa parte también termina ahí flojeando bastante y tal. Les digo, o sea, no soy muy fan de los Spokons, por eso no termino viendo muchos, la verdad, a no ser que terminen, eh, o sea, termine pues siendo llamativo, o sea, como Blue Lock y tal, pero eh, en general, o sea, no sé, le digo, como no soy muy experto en Spokons, no sabría decirles qué es lo que al final no terminó pues ahí atrapándome del todo, pero sí, o sea, como que les falta también chispa a esos enfrentamientos y a esa tensión dentro de tal, pues de lo que vendría siendo un partido. O sea, creo que me falta, o sea, para sentir realmente pues ahí el Spokon, sería mostrarnos pues un partido en condiciones. O sea, fíjense, en Blue Lock, en Supercampeones, en Inazuma Eleven, o sea, sí se siente pues ese ámbito espoconiario y tal. Pero en fin, les digo, o sea, como no soy muy experto en Spocones y tal, no sabría decir, o sea, qué es lo que realmente pues le terminaría faltando a a esa parte. Y bueno, ya hablando pues un poquito, bueno, no podría hablar realmente pues mucho de la banda sonora, bueno, un poquito sí, la verdad es que tiene ahí algunos temacillos interesantes y tal, pero creo que el más resaltante fue el del capítulo anterior que al final pues termina ahí golpeando el cocorito. O sea, es que cuando empieza a sonar y empieza el rechazo es wow, espectacular. La verdad, creo que es el único host resaltable. La verdad, o sea que terminaría pues ahí destacando. Hablando ya un poquito pues de los openings y los endings, hay que decir que en cuanto a animación, o sea, son preciosísimos, especialmente los openings y tal, como te muestran. Y las situaciones, bueno, refiriéndome en el opening uno utilizan ahí un poquito de reciclado, o sea, de capítulos, o sea, para construir el opening. Pero en general la gran mayoría pues sí termina siendo pues original para el opening. Queda bastante bien, digo, me encanta mucho pues o sea, la canción y tal, tiene esa vibra bastante energética y potente, o sea, de esforzarse pues ahí al máximo y tal, o sea, que encaja bien, o sea, con lo que te quieren mostrar, pues al menos en la parte Spokon, o sea, de la historia. Así que pues a este primer opening le terminaré dejando pues sus 4 estrellas de 5. Y hablando pues del primer ending, cantado pues ahí por nuestro querido Eve, está bastante bien, tiene esa vibra, les digo, juvenil y tal, aparte pues con la entonación pues característica de Evie, bastante bien, la verdad, les digo, da ese concepto, o sea, juvenil pues dentro de la historia, así que pues encaja bastante bien. Le digo, la secuencia de imágenes pues también está bastante bien, aparte pues es una melodía pues bastante rítmica que o sea que va encajando pues ahí con el ambiente. Así que pues a el ending le terminaré, bueno, este primer ending le terminaré dejando pues sus 3 estrellas y media de 5. Hablando pues del segundo opening y tal, que este ya tiene una vibra más de romance, o sea que a diferencia del primero que les digo se enfocaba más en la parte espoconiaria, la verdad, al menos en vibra.
La verdad es que la secuencia de imágenes creo que me termina gustando muchísimo más que el de el primer opening, la verdad. Especialmente, o sea, cómo te muestran ese contraste entre Hina y entre esta Shinatsu, creo que encaja bastante bien. Así que pues, y bueno, te da esta como esa vibra medio esperanzadora pues dentro de todo, que al final pues no termina viéndola para nuestra querida Gina, lamentablemente. Pero bueno, al final creo que le terminaré dejando pues sus 3 estrellas y media de 5. Y ahora hablando pues de el ending, el segundo ending, no es por ser bandejina, pero me ha gustado un montón. La animación, les digo, es muy preciosa y tal, como te van mostrando básicamente pues ese enfoque en Hina con respecto pues ahí su historia de ahí de amor con Taiki me parece bastante precioso y me ha gustado, o sea que le hayan dedicado este ending pues a Hina con respecto pues a toda la temática, o sea que tuvimos pues en esta segunda parte de la historia. Aparte pues que se siente pues esa sensación emotiva de esos sentimientos pues ahí podríamos decir atrapados, o sea, dentro de uno y tal, y es bastante bonito. Así que al segundo ending le terminaré dejando pues sus 4 estrellas de 5. Y ahora, hablando de este anime en general, hay que decir, como les digo, es bastante entretenido, o sea, toda su primera parte, o sea, sí termina siendo un poquito pesada y tal, su segunda, o sea, termina pues ahí rescatando gran parte pues ahí de la historia y tal, y la termina volviendo pues más interesante a pesar, o sea, de conocer el resultado final, el hecho, o sea, de estar enfocado en, les digo, en los personajes que ya he mencionado y tal, es lo que le termina pues dando la vibra y esa vida. Aún así no siento, o sea, que sea suficiente, o sea, para terminar salvando bueno, sí lo termina salvando, la verdad, bastante, pero no, pues para darle ahí realmente, pues, una vibra bastante más alta. Les digo, o sea, he visto romances, o sea, más vivos y más interesantes ahí con respecto a su pareja principal y teniendo una historia mucho más simplona, la verdad. Así que pues al final creo que a esta primera temporada pues de nuestra queridísima Cajita Azul le terminaré dando pues sus 3 estrellas. Ah, ¿Se lo doy o no se lo doy? Sí, 3 estrellas y media. 3 estrellas y media de 5. Apenas salvándose, le digo, y más que nada, o sea, por nuestra querida Hina y esta Yumi. La verdad, 3 estrellas y media de 5. Y a esperar pues a esa futura segunda temporada. Y bueno, a ver si este Taiki y esta Shinatsu pues terminan poniéndose un poquito pues más las pilas dentro de su historia de amor. Y bueno, ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció este capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.